Artem volvió a casa temprano por la mañana, mucho antes de lo habitual. En las manos apretaba una hoja arrugada con una firma, y en su rostro se había congelado una expresión de vacío. Lo despidieron. Después de 15 años de trabajo diligente y dedicado, sin explicaciones, sin agradecimientos, sin derecho a réplica. Entró en silencio al apartamento, sin querer despertar a la familia, aunque en el fondo de su alma esperaba que alguien notara, algo había pasado. Desde la habitación sonaba música fuerte. Su esposa se maquillaba frente al espejo, su hija grababa un vídeo para las redes sociales, bailando con el teléfono en las manos. Artem entró a la cocina, se sentó a la mesa y dijo que lo habían despedido. Ninguna reacción. Solo después de unos segundos, su esposa se dio la vuelta, lo miró como si fuera un vacío y dijo que ahora él era una carga. El frío que recorrió el cuerpo de Artem en ese momento es difícil de describir con palabras. Ella añadió que no pensaba vivir con un fracasado. Y que sería mejor que desapareciera. Él no podía creer lo que escuchaba. Dio un paso hacia ella, esperando que solo fueran emociones. Pero ella se apartó, demostrando con claridad su desprecio incluso por el más mínimo contacto. Artem intentó decir algo, pero en ese momento su hija entró corriendo a la habitación. Al verlo, frunció la nariz y con desprecio preguntó si ahora iban a mendigar. Después de eso, su esposa explotó. Lo señalaba con el dedo, gritaba que por su culpa tendría que recortar gastos, que él había arruinado todo, que ella ya lo había advertido, si alguna vez caía, ella lo remataría. La hija se sumó, diciendo que ahora el padre debería grabar vídeos llorones, ya que no podía ganar dinero. Artem se quedó sentado en silencio. Su rostro estaba pálido y las manos le temblaban. Todo lo que escuchaba se fundía en un solo flujo de dolor. Le parecía que las paredes comenzaban a cerrarse a su alrededor. Se armó de valor, intentó explicar que era algo temporal, que estaba buscando nuevas opciones. Como respuesta solo escuchó carcajadas. Luego su esposa sacó el teléfono y comenzó a grabar cómo él se sentaba con la mirada baja. Comentaba en voz alta cómo se veía la miseria. Él levantó la cabeza, sorprendido, pero ni siquiera alcanzó a decir una palabra cuando su hija activó una transmisión en vivo en redes sociales y empezó a mostrar cómo era vivir con un hombre que no podía encontrar trabajo. Su silencio solo alimentaba más su ira. Por la noche, al regresar de otro intento fallido de encontrar trabajo, vio unas zapatillas de hombre desconocidas junto a la puerta. Desde el apartamento llegaban risas fuertes y el olor de un perfume caro. Entró, y frente a él estaba sentado un joven desconocido, tomando cerveza y repartiendo pizza en platos. Su esposa, sin vergüenza, le lanzó una mirada y dijo que ahora tenían nuevas reglas. Y que si no le gustaba, la puerta estaba abierta. Artem no tuvo tiempo de responder nada, cuando su hija salió corriendo de la habitación y gritó que él los avergonzaba, y que sería mejor que no existiera. Después de eso, su esposa agarró sus cosas y comenzó a tirarlas al suelo. Cada movimiento iba acompañado de gritos. Ella gritaba que había desperdiciado su juventud en él, que él había destruido su vida. Lanzó insultos, humillaciones, maldiciones. Una de las zapatillas le dio directamente en el pecho. Él miraba todo eso y no sentía nada. En su cabeza no había nada. Solo un hecho frío y sin emociones, en esa casa ya no había lugar para él. Artem estaba de pie bajo la lluvia frente a la casa, en la que hasta ayer era el dueño. En las manos, una bolsa con algunas cosas que no habían alcanzado a tirar por la ventana. Húmedo, frío, su cuerpo temblaba no solo por el frío, sino por la impotencia. Desde la ventana del segundo piso se oían risas. Su hija cantaba algo con la música, fuerte, desafiante, para que él lo oyera. En un momento apareció una silueta en la ventana, el mismo joven en chándal, con una botella en la mano. Miró hacia abajo, abrió la ventana y preguntó en voz alta por qué aún seguía allí. Luego escupió hacia abajo. Entre las gotas de lluvia, Artem oyó a su hija decir desde la habitación que llamaría a la policía si no se iba. Después de eso, su esposa apareció fugazmente en la ventana, con un cigarro en la boca y un vaso en la mano. Agitaba el teléfono, grababa un vídeo y gritaba que mostraría a todos lo perdedor que era, lo patético que se había vuelto y lo vergonzoso que había terminado su historia. Artem no dijo ni una palabra. Se dio la vuelta y se fue sin rumbo. Pasó la noche en una entrada a unas cuadras.
acurrucado en una esquina sobre cartones, con la chaqueta bajo la cabeza. Puertas ajenas se abrían y cerraban de vez en cuando, alguien escupía, alguien maldecía, y alguien lo miraba en silencio como si fuera basura. Por la mañana entró en la cafetería más cercana, esperando calentarse las manos, pero la camarera inmediatamente señaló la puerta. Lo echaron antes de que pudiera abrir la boca. Tras varias horas de vagar sin rumbo por la ciudad, decidió ir a ver a un conocido. Alguien con quien había trabajado codo a codo, a quien ayudó en los momentos más difíciles. Llamó al portero durante mucho tiempo. Solo escuchó como respuesta un corto hoy no, sin explicaciones. La siguiente dirección, un amigo de la infancia. Su esposa abrió la puerta, vio a Artem y lo echó de inmediato, diciendo que tenían hijos y que no necesitaban vagabundos en la puerta. No le quedaba nadie. Todos desaparecieron en cuanto desapareció su tarjeta de salario. Por la tarde se sentó en un banco del parque. A su lado se sentaban dos borrachos, discutiendo algo en voz alta. Uno de ellos, mirando directamente a Artem, dijo que tenía cara de alguien al que se puede golpear sin consecuencias. El otro se rió y levantó la botella, como en broma, pero Artem no se movió. Y eso los detuvo. Su indiferencia fue como un balde de agua fría para ellos. Cuando oscureció, encontró un sótano medio vacío con una ventana rota. Ya había allí un hombre, viejo, con una pierna lesionada. No preguntó nada. Solo asintió, como diciendo, si te callas, quédate. Artem se acostó directamente sobre el cemento, cerró los ojos. No dormía. En su cabeza giraban fragmentos de voces, su esposa, su hija, colegas, conocidos. Todos se mezclaban en un solo grito. Al lado, el viejo gemía. Le dolía respirar. Artem no aguantó y salió a la calle. Caminó unos metros y se detuvo. Sacó su teléfono. La batería casi agotada. Un número. El único que aún no estaba bloqueado o cambiado. Marcó. La voz al otro lado se sorprendió. Dijo que no lo reconocía. Luego, brevemente, hay trabajo, ahora, urgentemente, si llegas en media hora. Artem no preguntó qué era. Simplemente fue. Sin detenerse, sin pensar. No era una oportunidad. Era supervivencia. Artem llegó corriendo a la dirección indicada en 20 minutos. Mojado, con las manos sucias, con una chaqueta que hacía tiempo había perdido su forma. Era un edificio que recordaba de los tiempos en que trabajaba allí en un puesto directivo. Ahora todo se veía diferente. Dentro, caras nuevas, cámaras, ruido, autos caros en la entrada. En el pasillo lo recibió ese mismo conocido al que había llamado. Serio, seguro, con traje, el teléfono en la oreja. Le puso la mano en el hombro y le dijo rápidamente que necesitaban ayuda con un proyecto crítico. Documentos, negociaciones, logística, todo en una sola noche. Todo debía funcionar como una máquina. Artem asintió en silencio. Las manos le temblaban, pero el cerebro se encendió. Todos los hábitos, la experiencia, las habilidades, regresaron a su cuerpo como una descarga eléctrica. Sabía qué hacer. Y lo hizo. En 6 horas salvó el acuerdo, resolvió un conflicto en las negociaciones, encontró un error que podría haber costado cientos de miles a la empresa. Al terminar la reunión, su conocido se le acercó, guardó silencio por un largo rato, y luego simplemente dijo que a los como él no se los abandona. Y que ahora trabajaba allí. De forma estable. Con buen salario. Todo fue rápido. Oficina, escritorio, documentos. Sin palabras de compasión. Solo acción. Ya a las 2 de la madrugada Artem estaba en la ducha de la oficina. El agua corría por su rostro, lavando el barro, el miedo, la humillación. Pero no todo. Bajo la piel quedaban trozos de dolor. En su alma resonaban los gritos de su hija, el desprecio de su esposa, la risa de ese imbécil sentado en su sofá. Salió, se miró en el espejo, un rostro desconocido. Ojos fríos. Mandíbula tensa. Ya no quedaba en él el hombre que fue ayer. Algo había cambiado para siempre.
Por la mañana compró ropa nueva. Se cortó el pelo. Pidió un taxi y dijo una dirección. No pensaba. Solo iba. Se detuvo frente al edificio sin bajar del coche. Desde la ventana del apartamento sonaba música. La misma canción que su hija ponía cuando lo echaban. Se le cortó la respiración. Esperó un minuto más. Luego bajó. Entró al edificio, sacó una copia de la llave que había hecho en su momento por miedo a perder la original. Abrió la puerta con cuidado. Entró en silencio. En el pasillo había botellas vacías, ropa sucia, colillas. En el aire flotaba un olor a alcohol y descomposición. En la cocina estaba el mismo amante, tirado en una silla, con el torso desnudo, fumando y mirando algo en el móvil. Frente a él, su hija, con ojeras, completamente distinta. Agotada. Un rostro roto, que Artem nunca había visto. Entró a la habitación sin decir palabra. Todas las miradas se volvieron hacia él. Un momento de silencio que duró una eternidad. Entonces el tipo se levantó, empezó a gritar, exigiendo que se fuera. Artem sacó de su portafolio unos documentos. Los puso sobre la mesa. Era una copia oficial del contrato, el apartamento aún estaba a su nombre. Legalmente. Jurídicamente. Sin margen. Habló corto y claro. Tienen 15 minutos. Luego llegará la policía. El amante empezó a amenazar. La esposa, que recién apareció en la puerta con una bata sucia, estalló en gritos. La hija gritaba aún más fuerte, arrojaba cosas, corría por el apartamento como una salvaje. Pero Artem no reaccionaba. Solo estaba allí. En silencio. De piedra. Invulnerable. Empacaban sus cosas en bolsas. Lloraban. Insultaban. En la puerta, el amante intentó empujarlo con el hombro. Pero rebotó hacia atrás, como si se hubiese estrellado contra un muro. Artem no se movió. La hija lo miró por última vez a los ojos. Y bajó la cabeza. La puerta se cerró. En el apartamento reinó el silencio. Fue a la cocina. Se sentó en la misma mesa donde hace poco lo llamaban basura. Y miró en silencio por la ventana. Por primera vez en mucho tiempo, sin miedo. Artem estaba sentado en la cocina, en completo silencio. La mesa, sobre la que ayer volaban platos y se escuchaban humillaciones, hoy parecía un altar vacío. En la habitación aún quedaba el olor de cuerpos ajenos, alcohol, desprecio. Abrió la ventana. El aire fresco irrumpió en la estancia, arrastrando el hedor de una vida ajena. Su vida. Su antigua familia. Recorrió el apartamento. En el dormitorio, en el suelo, había ropa interior femenina, arrugada, ajena. En la cama, huellas de suciedad. En la pared, arañazos. En el armario, vacío. Se habían llevado incluso su vieja camisa. En el baño, una repisa rota, colillas en el lavabo, maquillaje corrido. Todo parecía como después de un saqueo. Pero los ladrones eran aquellos que hasta hace unos días lo llamaban cabeza de familia. No limpió. Solo tomó una vieja libreta que encontró bajo la cama y comenzó a escribir. No planes. No una lista de tareas. Anotaba cada escena, cada humillación, cada frase que cortaba más que un cuchillo. Escribía para no olvidarlo. Para que se convirtiera en un recordatorio. Una motivación. Una advertencia para sí mismo, nunca más permitir que alguien lo trate como basura. Al mediodía lo llamó ese mismo conocido de la empresa. Le propuso encontrarse en un restaurante. Artem aceptó. Por primera vez en varios días comió bien, se cambió de ropa, se afeitó. En el espejo vio unos ojos que ya no pedían ayuda. Miraban con firmeza. Con frialdad. Como los de alguien que ha pasado por el infierno. El restaurante era caro, ruidoso. En la mesa lo esperaban socios. Le presentaron a Artem como analista de crisis. Uno de ellos sonrió, fingiendo cortesía,
y preguntó cómo había llegado a ese ámbito. Artem respondió brevemente, por traición, humillación y una guerra por su dignidad. Todos guardaron silencio. Uno de los invitados levantó su copa. No brindó. Se disculpó. En silencio. Artem aceptó. También en silencio. Después de la cena volvió a casa. Frente al edificio estaba su hija. Sola. Sin maletas. Sin maquillaje. Cansada. En los ojos, lágrimas, pánico, miedo. Levantó la mirada en silencio. En su rostro ya no quedaba nada de aquella niña que le gritaba en la cara. Solo ruptura. Solo lástima por sí misma. No dijo nada. Solo estaba allí, como una niña pequeña, perdida. Artem se acercó a la puerta, abrió la cerradura, pero no la invitó a entrar. Entró. Cerró. En silencio. Con claridad. Con dureza. Ella se quedó afuera. En la cocina sonó el teléfono. Otro nombre conocido. Un colega del pasado. Tras una breve conversación, Artem supo que a su exesposa la habían echado del piso alquilado. Su amante se había ido, dejándole deudas. Todo lo que intentó construir sobre las ruinas de una confianza ajena, se vino abajo en una noche. La bloquearon en redes sociales después del stream escandaloso donde humillaba a su marido. Alguien hizo un montaje. Se convirtió en meme. La ridiculizaron públicamente. Nadie la defendió. Tal como ella no lo defendió a él. Artem apagó el teléfono. No sentía ni lástima, ni satisfacción. Solo vacío. Encendió la tetera. Se sentó a la mesa. Miró la nota en la libreta. La leyó hasta el final. Al lado añadió una nueva línea: nunca expliques nada a quienes ya destruyeron tu nombre. Afuera caía la lluvia. Golpeaba los cristales, pero ya no asustaba. Por primera vez en todo ese tiempo, Artem sintió silencio. No por fuera, por dentro. A la mañana siguiente, Artem se despertó sin despertador. El sueño fue pesado, como si el cuerpo aún luchara por sobrevivir, aunque la batalla ya había terminado. Se levantó, preparó un café fuerte y se sentó junto a la ventana. Los sonidos de la ciudad parecían lejanos, como de otra vida. Todo lo que pasó ayer parecía un sueño, solo que ese sueño dejó cicatrices profundas. Miró la mesa, donde yacía su libreta. Abrió la última página. Escribió: se llevaron todo, excepto mi núcleo. Y fue eso lo que me salvó. Llamaron a la puerta. Lentamente, con timidez. Artem sabía quién era. Abrió. En el umbral estaba su hija. Ojos rojos, manos temblorosas. No traía maletas, no pedía entrar. Solo estaba allí. Artem la miró largo rato. Vio en ella todo: la niña que una vez sostuvo en brazos, la misma que le gritaba, y la que ahora calla porque ya no sabe qué decir. No se movió. No dijo una palabra. Cerró la puerta. No por odio. Por principios. A veces el silencio es la respuesta más fuerte. Esta vez no habría una segunda oportunidad. Porque hay momentos en la vida en los que perdonar significa traicionarse a uno mismo. Unas horas después ya estaba en su nueva oficina. Lo habían ascendido. Dirigía el departamento que él mismo había creado desde cero, pero del que lo echaron cuando comenzó la reestructuración. Ahora tenía derecho a tomar decisiones. Revisaba los currículums de los candidatos cuando notó un apellido conocido. Un antiguo vecino, que antes al verlo se daba la vuelta fingiendo no reconocerlo. En el currículum una petición de oportunidad. Artem apartó la carpeta. Miró la pared por un buen rato. Luego la cerró y dijo el siguiente. No se vengaba. Simplemente ya no salvaba a quienes lo habían hundido. Por la noche volvió a sentarse junto a la ventana. En unos días, el apartamento había cambiado por completo. Muebles nuevos, limpieza, silencio. Ninguna huella de quienes lo despreciaban.
Solo recuerdos. Y la libreta. En la última página, una breve nota: no olvides qué es lo que te hace fuerte. Encendió su portátil. Escribió un breve artículo sobre su experiencia. Sin nombres, sin drama. Solo la esencia: si te traicionan los más cercanos, no es el final. Es el comienzo. Difícil. Doloroso. Pero verdadero. Y cuando recibió un mensaje de su exesposa, unas palabras de arrepentimiento, lágrimas, remordimiento, ni siquiera lo abrió. Lo borró. Sin emociones. Sin la tentación de responder. Sabía que hay puertas que deben permanecer cerradas para siempre. Porque lo más aterrador no es perderlo todo. Lo más aterrador es perderse a uno mismo. Y él se había salvado. Y desde ahora, nadie más tocaría su alma con manos sucias. Y ahora, amigos, quiero escucharles a ustedes. ¿Qué opinan de esta historia? ¿Debería Artem haber perdonado a su hija? ¿Qué habrían hecho ustedes en su lugar? Escriban en los comentarios. Si les gustó esta historia, denle like, eso apoya mucho al canal. Y no olviden suscribirse, vienen más historias reales, impactantes, que no los dejarán indiferentes. Nos vemos muy pronto.